Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Do suspendido segunda. Como ya sabéis, un acorde está formado por tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Entonces, si normalmente un acorde mayor está formado por la tónica, la tercera mayor y la quinta justa, y un acorde menor está formado por la tónica, la tercera menor y una quinta justa, en el caso de los acordes de suspendido segunda, o acordes con segunda sustituida, que yo soy de los que piensan que llamar a estos acordes suspendidos no es correcto, porque lo que se hace es sustituir el tercer grado por el segundo o el cuarto grado, según sea suspendido segunda o suspendido cuarta. Patrañas. Pero bueno, como todo el mundo dice acordes suspendidos en vez de acordes de segunda sustituida o de cuarta sustituida, pues yo también voy a hacer lo mismo. En el caso de estos acordes de suspendido segunda o de segunda sustituida, como el tercer grado no lo utilizamos, carecemos de modalidad. No podemos hablar de acorde mayor o acorde menor, porque lo mayor o lo menor de un acorde lo define el grado 3, que es el que estamos cambiando por el 2. Entonces, si un acorde de Do mayor sería... un acorde de Do menor sería... al sustituir esa tercera por una segunda nos quedaría... Estos acordes de segunda sustituida o suspendidos segunda se suelen utilizar para anunciar el cambio hacia otro acorde. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de los Iron Maiden, muy a menudo los utilizan simplemente para darle un poquito más de riqueza. Actúan como acorde en sí mismo, como si fuera un acorde de quinta, de los que utilizan ellos, pero le meten esa segunda para darle una cierta belleza armónica, por así decirlo. Ahora que más o menos sabemos lo que es un acorde de segunda sustituida o suspendido segunda, os voy a decir, como siempre, tres maneras de hacerlo. Hay más maneras de hacerlo, pero estas son las tres que más utilizo yo. Para colocar la primera posición, vamos a utilizar de tónica la cuerda 5. Para ello nos vamos a ir al traste 3 de la cuerda 5, y ahí es donde tenemos nuestro Do. A partir de nuestro Do montamos una cejilla primero, en el tercer traste, y luego con el dedo 3 y con el dedo 4 vamos a montar traste 5, cuarta cuerda, traste 5, tercera cuerda, con el dedo 4. Para hacer la segunda posición nos vamos a ir al traste 8 de la sexta cuerda, porque queremos hacerlo con tónica en sexta cuerda, y con el dedo 2 vamos a pulsar en el traste 8, que es donde tenemos nuestro Do, ¿vale? Marcamos la quinta y la octava, y entonces nuestra segunda la vamos a marcar con el dedo 1 en el traste 7. Por lo tanto, dedo 2, cuerda 6, traste 8, dedo 3, cuerda 5, traste 10, dedo 4, cuerda 4, traste 10, y dedo 1, cuerda 3, traste 7. Y la última posición la vamos a utilizar con la tónica en la cuarta cuerda. Para ello nos vamos a ir con el dedo 1 al traste 10 de la cuarta cuerda, precisamente. Y hacemos la quinta y tónica, o sea, dedo 3, traste 12, cuerda 3, dedo 4, traste 13, cuerda 2, y este dedo 1 lo vamos a convertir en una cejilla para poder marcar el traste 10 de la cuerda 1. Y ahí lo tenéis. Acorde de Do suspendido segunda, o acorde de Do con segunda sustituida. Vale, sed buenos.